Bueno, muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí reunidos para la noche número 12 de lectura bíblica. Le pido por favor que tome su Biblia, ábrala en Marcos capítulo 4 y ya vamos a empezar la lectura. Entonces, por favor, pues para que estemos atentos, vamos a hacer la oración mientras los demás hermanos se van conectando, mientras las demás personas van viendo la notificación del en vivo. Y pues ya damos inicio, ¿listo? Entonces, bueno, pues oremos mientras las demás personas se conectan. Señor Jesús, bendito Señor, venimos delante de ti, Dios, otra noche más, Señor Jesús, para leer de tu palabra, Dios, para leer, Señor Jesús, esta palabra bendita que nos has dejado para contarnos, amado Señor, acerca de tu ministerio aquí en la tierra, Dios, todo lo que hiciste, Señor, todos esos milagros tan grandes y maravillosos que hiciste, Dios, todas esas proezas, Padre Santo, que nosotros tal vez en un momento nunca las habíamos creído o entendido, amado Rey, pero tú por medio de la fe nos las haces entender, comprender y creer, bendito Jesús. Gracias te damos, Dios, por esta noche nueva, Dios, que nos has dado para poder tener esta lectura, Dios, y te pedimos que no dejes de traer nuestro espíritu, Señor, sino que sigamos fortalecidos en ti, Dios, queriendo todas las noches unirnos una vez más, Dios, para leer tu palabra, Señor, y seguir entendiendo el amado Jesús. Ayúdanos a comprender cosas nuevas en esta lectura, Dios, que no nos parezca de pronto algo ya repetitivo, algo monótono, Señor, sino que tú muestres en nuestros corazones y en nuestras mentes esos tesoros escondidos que tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque tú eres grande y poderoso para con nosotros. Nos bendices y nos guardas en todo momento, Señor, y así como decía tu palabra, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendecimos, Dios, tu nombre en esta noche. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar. Marcos capítulo 4 tiene como título Parábola del Sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba en tierra junto al mar. Y él les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que
Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no ha de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas?
y respondió diciendo: Legión me llama, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.
Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Capítulo 6. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre.
Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Alimentación de los 5.000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos a los cielos, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, vieron que era un fantasma, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y reconociendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas las partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Bueno, hermanos, aquí leemos cosas muy parecidas a lo que habíamos leído ya hace unos días en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Pero pues digamos, vemos que hay cositas que se complementan, ¿cierto? Entonces hay cosas que se complementan, de pronto le añaden un poco más a la historia. Recordemos que, digamos, cada evangelio fue escrito por una persona o que lo vio presencialmente
o que lo obtuvo o se lo contó a alguien muy cercano, ¿sí? Digamos, este es el caso de Marcos, que de pronto Marcos no estuvo ahí presencialmente, pero a él se lo transmitieron verbalmente, pues personas que sí estuvieron ahí presentes, ¿cierto? Entonces, bueno, acá vemos pues varias historias, una entre ellas pues es la historia primero de la mujer que tenía pues ese sangrado ya hace varios años, ¿cierto? Entonces, pues ahí nos cuenta la historia de esta mujer que decía que nada la curaba, nada le podía sanar ese problema que tenía. Entonces decía que ella fue a muchos médicos, que ella se hizo muchas cosas, pero nada, ¿cierto? Pero ella, ¿qué tenía? Ella, en ese momento, cuando escuchó hablar de Jesús, ¿ella qué tuvo? Ella tuvo fe, ¿cierto? Por eso mismo, porque la fe viene del oír, ¿cierto? Y nosotros cuando oímos de todas estas cosas que ha hecho el Señor Jesús, nuestra fe se aumenta, ¿cierto? Nuestra fe se aumenta de saber, uy, el Señor Jesús hizo esto o aquello, ¿sí? El Señor Jesús sanó a un paralítico, sanó a un cuadrapléjico, sanó a un ciego, a un sordo, a un mudo, a un endemoniado, ¿cierto? Al escuchar todo eso, en nosotros genera una fe porque es la palabra de Dios. Y lo mismo sucedió con la mujer, ¿cierto? Ella escuchó de Jesús y dice que tuvo fe y dentro de ella misma decía, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sé que seré sana, seré salva, ¿cierto? Y así es lo mismo de nosotros, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener de esa fe con la cual nosotros podamos acercarnos a Jesús con esa fe y saber que si tan solo tuviéramos la fe de un grano de mostaza, dice la palabra que podremos llegar a ser salvos, ¿cierto? Y por eso también, digamos, vamos a la siguiente parte, que es una parábola donde dice la parábola del crecimiento de la semilla, ¿sí? Entonces ahí nos habla de la semilla de mostaza. Dice que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que hay. Entonces no sé si ustedes de pronto han visto la semilla de mostaza. Es un granito, mejor dicho, como un granito de sal, ¿sí? Es súper pequeña. Pero ¿qué dice la parábola? Que cuando cae, digámoslo así, en buena tierra, se vuelve una de las plantas más grandes, ¿cierto? Una de las plantas más grandes que hay, y las aves vienen para morar bajo su sombra, y así es el reino de Dios en nosotros. Cuando esa fe tan pequeña cae en nuestros corazones, si nosotros obviamente la estamos regando, si la estamos echando su abono, esa fe se va a convertir en nosotros en algo, nos va a convertir en algo diferente, ¿sí? Nos va a convertir en unas personas mucho más sabias, mucho más santas para el Señor, ¿sí? Va a ser en nosotros alguien diferente, alguien mucho más fuerte, alguien en el cual otras personas van a venir a buscar el consejo, van a venir a buscar su refugio, ¿cierto? Porque van a ver que en nosotros puede haber ese amor, esa amistad que necesitan, y así nosotros ahí poderles compartir de la palabra. También vemos la parábola que se llama, bueno, estaba confundido, el crecimiento de la semilla, es esta que les voy a comentar. El crecimiento de la semilla es, digamos, cuando uno planta una semilla, uno va y la planta ahí dentro de un huequito en la tierra, ¿cierto? Y pasa el día y pasa la noche, pasa el día y pasa la noche, pero nosotros no estamos viendo qué está pasando con la semilla, ¿cierto? De pronto ahí debajo de la tierra la semilla ya empezó a sacar su ramita, y de un momento a otro vemos que de la tierra brota una ramita, y de la ramita al otro día ya sale una hoja, y a los 2 días ya salió otra rama con más hojas, y así, ¿cierto? Así es lo mismo con la palabra de Dios en nuestros corazones. Nosotros el primer día que empezamos de pronto a leer esta lectura bíblica en Mateo, sembramos la semillita, ¿cierto? Y ya el segundo día aprendimos una cosita más, entonces eso, ya la semillita brotó, ¿cierto? Y a la semana ya empezamos a ver una ramita, ¿cierto? Ya terminamos el primer libro, esa es una primera ramita.
Y así, hermanos, así es el conocimiento con Dios, así es el crecer en Dios. Nosotros pasa el día y la noche y muchas veces no lo estamos notando, ¿cierto? Pero ¿qué debemos hacer? Pues debemos estar regando esa planta, ¿sí? Debemos estarla abonando con oración, con lectura de la palabra, ¿cierto? Con estar en la presencia del Señor, vamos a empezar a ver que esa plantica de nuestra vida espiritual, de nuestro espíritu, va a estar creciendo día a día, ¿sí? Puede que en estos momentos nuestra vida espiritual sea pequeñita, pero ahí está nuestro compromiso. Uno de los compromisos y uno de los objetivos por los que quisimos iniciar este proyecto con mi esposa y pues obviamente con los pastores era eso, poder crear en todos nosotros ese hábito y poder ayudarnos a crecer espiritualmente entre todos, incluidos ustedes. ¿Sí? Entonces esta me parece pues una buena parábola para explicar eso que queremos hacer, que nuestra vida espiritual, así sea una semilla pequeñita en algún momento, ya en este tiempo ya empiece a crecer, a arrojar sus primeras ramas, sus primeras hojitas, y que más adelante en el futuro, en algunas semanas, en algunos meses, ¿sí? A la vuelta de un año, ya podamos, todos los que estamos aquí de pronto reunidos, empezar a ver esos frutos, ¿sí? Que digamos que las personas que están ahí con nosotros acompañándonos todas las noches, tengamos un nivel espiritual bueno, ¿cierto? Que ya estemos en escuelas, que ya estemos apoyando en el liderazgo en algo, que estemos trayendo a nuevas personas a la iglesia, que tengamos más conocimiento, porque esto es uno de los objetivos de esta lectura. Amén. Y pues hermanos, esta era como la lectura de esta noche. ¿Vas a decir algo? decir algo? ¿Tú vas a decir algo? No. Entonces, sí, hermanos, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Gracias. Habla que te están viendo ahí en la cama. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao. Sí, entonces, pues bueno, esta era la lectura de esta noche. Pues invitarlos nuevamente el día de mañana. El día de mañana pues vamos a estar con Marcos 7, 8 y 9. Ah, no, mentiras, mañana mañana es culto en la iglesia, entonces conectados a las 6:30. Y el jueves regresamos, retomamos nuevamente pues donde nos quedamos en Marcos 7. Y pues nada, mucho ánimo, sigan regando esa planta espiritual que tienen en sus corazones, que quizás en este momento de pronto usted no lo note, ¿sí? Pero si usted lo hace día tras día tras día, yo sé y estoy seguro que vamos a ver esos frutos en algún momento, ¿sí? No nos desesperemos porque como sabemos hay plantas que usted las planta y se pueden demorar ahí 2 meses, 3 meses, 4 meses en empezar a ver los resultados. Así puede ser con el espíritu, ¿sí? Entonces pues no nos desanimemos y pues continuemos ahí. Amén. Entonces, bueno, hermanos, vamos a orar. Ajá. Vamos a orar para quedar despedidos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Yo? ¿Oro yo? ¿Y tú no oras? ¿Ora tú? Entonces yo. Bueno, Señor Jesús, gracias te damos, bendito Rey, por una noche más de lectura de tu palabra, Señor. Gracias por estos nuevos 3 capítulos que hemos leído, Señor, donde hemos aprendido más acerca de tus milagros, de esas parábolas, Señor Jesús, que tú nos has permitido conocer, que tú nos has permitido entender, amado Señor, porque tal vez cuando estábamos en el mundo apartados de ti, Señor, hubiéramos tal vez leído esto y no hubiésemos entendido nada, Dios de la gloria, porque nuestros ojos estarían cerrados, estarían vendados para este conocimiento, Señor. Nuestro corazón hubiera estado endurecido en ese momento, Dios. Pero te damos las gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos, Dios, y has cambiado nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, bendito Amén. Rey. Te damos la gloria y la honra a ti en esta noche, bendito Jesús, porque tú eres grande y poderoso para con nosotros y sabemos que tú nos guardas, nos proteges y estás con nosotros todos los días, bendito Señor. Gracias te queremos dar por los hermanos y las personas que están ahí
todas las noches juiciosos. Dios, bendícelos, no dejes de caer su espíritu ni sus ganas de seguir continuando con esta lectura, Señor, porque hasta ahora estamos en el principio, bendito Rey, hasta ahora estamos en los primeros días. Sabemos que aún nos falta mucho, Dios, pero lo importante no es llegar al final, sino todo este camino, Señor Jesús, que sea de crecimiento espiritual para todos nosotros. Bendecimos, Dios de la gloria, tu nombre en esta noche. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado y pues nos estaremos viendo el día jueves. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Samir.